Hace como 5 o 6 años fue que conocí Bien Pensado. Y conocí Bien Pensado entrando a Facebook. Y me pareció el nombre muy impactante y llegué a una página en donde me suscribí a un boletín. Y me pareció interesantísimo la forma como tú manejabas el tema, tenías un ecosistema digital, fui un usuario que compró ese servicio. Sí, sí, bien, bien. Y me volví muy intenso porque yo quería conocer muy bien cómo era esta dinámica digital que todavía la desconozco muchísimo y a la que hay que tener especial paciencia. Eso fue como en el año 2012, algo así fue. De 2012 para acá, Bien Pensado, ¿cómo has sentido ese crecimiento? Si todavía está en la infancia, está en la adolescencia, ya está en la adultez. ¿Qué ha pasado de ese 2012 para acá? No, yo creo que, Ricardo, como todo en la vida, es una evolución y a uno lo que va haciendo le va marcando el camino. Digamos que en ese momento sí estábamos muy enfocados en el tema digital, porque fue por donde empezamos a construir comunidades online, tanto en redes sociales como en otros tipos de plataformas como email y esto. Y siempre el eje fue generación de contenido. Y en ese momento, digamos que estaba despertando muchísimo todo esto digital y fue por eso que arrancamos por allí. Pero con el tiempo fuimos migrando a resolver problemas más estructurales. Es decir, particularmente decidimos irnos alejando del tema digital, primero porque ya hay demasiado profeta, ¿no? Todo el mundo habla de lo mismo y ya me desesperé. Y segundo, es un mar de lo mismo, o sea, no hay mucha relevancia, todo el mundo habla de cómo aparecer en Google, cómo hacer acá, cómo tener más gente en Facebook, cómo interactuar, cómo no sé qué, y está perfecto. Pero yo quería encontrar oportunidades de contribuir a la sociedad en cosas que no tanta gente lo estaba haciendo. Y por eso fue que migramos a herramientas de ventas comerciales, ayudar a la gente a vender más, a mejorar su negocio, a desarrollarlo. Entonces hoy en día yo creo, y frente a la pregunta en qué etapa, no tengo ni idea en qué etapa estamos, pero pensaría que todavía estamos en la niñez, tenemos 8 años como compañía, pero pues yo creo que esto es de largo alcance, porque si la meta de uno es tocar la vida de mucha gente, pues todavía nos falta. Pero ya por lo menos encontramos como un camino, como un estilo, como una comunidad, como una voz con la que nos sentimos cómodos y eso es lo que hemos construido. Vuelvo al tema de haberte conocido virtualmente Sí, sí. por el Facebook. En esa época tenías un libro que era el Facebook Toolbox. Toolbox. Y estabas con el ecosistema digital preparando el siguiente libro, que era el de El día Que David venció a en que Goliat. David venció a Goliat, que tengo la fortuna de tener ese libro. El primero todavía no lo tengo. Te lo regalo Y, ahorita. y, empezamos a conversar mucho. Nos conocimos en Buenos Aires, en uno de los talleres de en vivo con un festival de circo. Sí, Recuerdo me esa acuerdo. conversación y fue un Chévere. encuentro muy, muy interesante y empezamos a encontrar puntos en común, digamos, de cómo generar valor a la gente y tal. De eso, si midiéramos, dices que Bien Pensado está en la infancia ahorita todavía, qué chévere que se quede en esa infancia, en esa niñez, que es lo que nos hace más altruistas y más generosos y más espontáneos. Sacaste el libro de David y el día que venció a Goliat y después vino Bueno, Bonito y Carito. Y después vino Detalles que enamoran. Y yo mido, digamos, la función de un entrenador o de un facilitador o conferencista o generador de contenido como tú, como un escritor, pues lo mido en su cantidad de publicaciones. Ahora que te decía que ibas a sacar tu tercer libro, reclamaste, ¿no? Que era el quinto. Sí, el quinto, Mosca. Y que Mosca. así Mucho el trabajo, primero no haya hermano, sido madre. muy bueno y tal. Siento que hay una evolución ahí. ¿Tú cómo te has sentido dialogando con el público a partir de esos libros? ¿Cómo fue la experiencia desde el primero que yo conocí formalmente, que es el día que David venció a Goliat, hasta Detalles que enamoran y el quinto que viene en camino? ¿Cómo te has sentido? Yo creo que ahí hay un elemento muy, muy chévere y que vos lo hablas mucho, que se llama la escucha, ¿no? Cuando uno se enfoca en esto y de verdad, y hoy en día que nuestro trabajo es pararnos frente a muchísima gente y compartir con muchas industrias, uno está siempre con las antenas puestas, tomando el pulso. Y cada libro para mí es la respuesta como a dolores, desafíos que la gente tiene. Y estos desafíos yo los leo en conversaciones uno a uno, en las charlas, en cosas con las compañías, en diferentes países, ciudades, sectores. Y digamos que un poco ese ha sido como este derrotero en los libros. El primer libro era enseñar a la gente a manejar Facebook como empresa para construir comunidades más grandes. Luego Facebook se capitalizó y ahora te cobra por todo, entonces ya no es tan chévere. El segundo libro era, mire, hay una gran cantidad de herramientas que no cuestan, para las pequeñas empresas sobre todo, que si usted la aprende a manejar, su negocio puede crecer, porque veía que con eso la gente luchaba un poco. Luego viene Bueno, Bonito y Carito,
donde también después de haber trabajado por muchos años en el mundo comercial, en muchas compañías y conocer mucha gente, el precio es el dolor. O sea, usted dígale a un vendedor, ¿por qué no vende? Primera razón, por el precio. Entonces dije, no puede ser. Entonces fue un poco también cómo le aporto a la gente caminos para que vea que realmente el precio no es tan grave como uno cree y que si uno se diferencia puede generar mucho valor. Detalles que enamoran es otro dolor también que empecé a sentir, un poco el tema del servicio, de que la gente me decía, es que si yo vendo el mismo producto que el otro, un distribuidor que vende la misma marca, el mismo producto, ¿por qué habría de costar lo mismo? La diferencia del servicio. Entonces digamos que fue otra contribución a decirle a la gente, mire, así usted vende lo mismo que el resto, usted puede lograr la preferencia si trata mejor a la gente. Y no todo tiene que costar lo mismo. Entonces digamos que cada libro lo que ha tratado es seguir esa misma línea de ver en qué le puede uno contribuir a la gente para que su desempeño comercial y del negocio sea mucho mejor. Porque creemos mucho en eso, que si la gente vende más y vende mejor y ayuda más a la gente, tendrá un negocio más próspero y tendrá una vida más próspera, que digamos, plata para su casa. Entonces el seguimiento que he venido disfrutando de tus libros, de tus boletines, haces mucho énfasis en que la gente no vende, sino que a uno le compran. Digamos que es un poco... Debería ser así. Cómo te vuelves así atractivo y viene el concepto de diferenciación y lo hablas en bueno, bonito y carito de si tú te muestras diferente y altamente generador de valor, te compran. ¿De qué va entonces la palabra vender? Si la intención es, al final eres tan atractivo que te compran. ¿Qué sería vender en este contexto? Yo creo que cambia la palabra según el ángulo. Es decir, si es de aquí para allá es venta, si es de allá para acá es compra, ¿no? Y como siempre hemos venido de un mundo comercial, digamos, vender yo creo que es eso, es como el cierre de la transacción. Y para el otro es comprar. Tú pregúntale a un comprador qué es lo que hace, compra, digamos, o un cliente que hace, compra, o cualquier persona compra. Un tendero vende. Entonces digamos que es más como el rol comercial en este intercambio que tiene cada uno. Pero yo sí creo que hacia allá debería migrar mucho y es lo que estoy viendo mucho, que la venta es la consecuencia de servir. Yo creo que si uno se enfoca menos en todas estas tácticas que nos enseñaron de cómo cerrar, de cómo empujar, ¿no? De cómo, casi que la misma terminología a veces es un poco despectiva, ¿no? El mercado objetivo, vamos a atacar el mercado, eso es como a matarlo, ¿no? Como un enemigo. Y digo, no, usted ayuda al cliente, que el cliente lo premia con su lealtad. Entonces creo que se lleva un poco el tema. ¿Qué tanto las redes sociales facilitan ese proceso de servir o al contrario lo alejan? Yo siento que las redes alejan desde el punto de vista de que las relaciones, que son la de servir, de la de compra, la de venta, son relaciones entre personas, las distancias, no hay esta cosa de la sensación, de la kinestesia, o esta toma de la transformación digital, qué tan beneficioso es y qué tan en contra puede jugar para las relaciones. A mí la verdad no me preocupa tanto el tema de la tecnología o el tema digital como que aleje las relaciones. Yo al contrario creo que ha creado nuevos puntos de contacto. Y es la típica crítica de los papás, que todo el día pegado al celular, no sé qué, y el WhatsApp, que ya no habla sino por WhatsApp. Yo soy tan de acuerdo en eso, porque yo creo que uno se sigue viendo con la gente, lo que pasa es que ahora interactúa con esa persona más veces en el intermedio entre vista y vista personal, digamos, con chats y con otras carajadas. Pero no quiere decir que eso reemplace la relación. Así que, digamos, yo no veo la tecnología como algo que aleje a la gente. Yo creo que la gente se aleja porque le da la gana, no por la tecnología. Okay. ¿No? Es decir, ya que no quiero verte, más fácil así. Más fácil que es distinto, acá, sí. ¿no? Que es un tema de voluntad. Que te dejan en visto, digamos. Por supuesto. Y lo otro es que yo creo que indudablemente las plataformas, redes sociales y todo son herramientas. Y como herramienta no es buena ni mala. Depende del uso que uno le dé. Entonces yo creo, o en nuestro caso, todo el tema digital es una plataforma, y no hablo de redes sociales, sino de la página web, por ejemplo, para amplificar información de valor. Pero si la gran mayoría de gente, como usan redes sociales, y es que te piden de amigo para después decirte que te quieren vender, es para asesinarlos, ¿no? O la gente que manda, fulano dice que si se haces fan de su página, no me importa tu página. Es decir, esta falta de respeto está en el usuario, no en la herramienta. Entonces yo creo, en conclusión, que la tecnología crea más puntos de contacto en las relaciones, que depende de uno cómo las use, y que plataformas masivas como redes sociales, y esto depende también qué quieras decir. O vas a molestar a la gente para decirle, ¿me compras? O vas a molestar a la gente para decirle, tengo algo de valor que te puede servir en tu vida. Hay un dicho muy colombiano que para traducir lo que estás diciendo acerca de, que se refiere a el problema es de indio más no de flecha. Sí, sí. Es algo similar. Es cierto, es cierto. Porque digamos que nosotros nos movemos por la emoción. Sí, la emoción es la que nos motiva y por eso la palabra es esa. Emoción es moverse. Pero a veces siente uno que la tecnología te impone a moverte en algo políticamente correcto, en el deber ser. ¿Qué tanta espontaneidad
debería haber en la gente para relacionarse mejor en su relación cliente-proveedor o viceversa? ¿Qué tanta espontaneidad debe haber? Yo creo que toda, Ricardo, y creo que estamos viviendo una época justamente en la que eso está empezando a florecer, porque siempre creo que hemos sido muy prefabricados, especialmente en relaciones de negocios, ¿no? Que cuando uno habla cliente-proveedor y todo es súper serio y todo es que no dejar ver mucho el verdadero yo o la espontaneidad que tú dices, el ser genuino, el soltar una carcajada, el saber que no todo es un protocolo. Yo creo que un poco estamos volviendo a eso donde el ser humano es lo que estamos esperando tanto de clientes como de proveedores. Y creo que las relaciones de confianza se basan en la medida en que uno logre conectar a ese nivel con la persona. Ya los productos funcionan, los servicios funcionan, lo que sea que uno vende ya funciona, hay mucha gente y muchos funcionan, su competencia funciona igualito. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ahí está el tema. Contigo he conocido dos facetas del liderazgo que son muy interesantes de analizar y de disfrutar, digamos, que es este líder que tiene su empresa, que es gerente, que tiene un equipo de trabajo y que lo pone a trabajar en función de beneficiar a una comunidad, que es el más cercano, digamos, el que tienes a la mano. Y este líder que tiene influencia en una comunidad, que puede llegar a tener 2.500.000 impactos únicos en su página web y creciendo, que no los conoces directo, pero que generas también una forma de reflexión en lo que les compartes. ¿Qué responsabilidad hay en ambos? Desde el punto de vista del líder, ¿qué características crees tú que tienes como líder para incrementar esa audiencia? Pues yo creo que son, como bien lo dices, dos frentes diferentes, ¿no? O sea, uno es como el líder interno en la organización y otro es un líder ya frente al mundo, digamos, frente a las audiencias. Internamente yo creo, y siempre lo he visto así, que para mí el fundamental rol de un líder es convertir a su gente en lo que puede llegar a ser, ¿no? Entender las individualidades, entender fortalezas, debilidades. Yo me dejé de enfocar en debilidades hace mucho tiempo, ¿no? Y me leí un libro muy chévere que es muy reconocido que se llama StrengthsFinder, que lo que dice es, usted ya para lo que no es bueno, ya no joda más y dedíquese a fortalecer lo otro. Me ha funcionado de maravilla, porque yo creo que todos tenemos cosas en las que no somos tan buenos, pero en las que si las desarrollamos es un hit. Entonces tratamos internamente en la organización de que cada persona sea su mejor expresión de sí misma, y para eso hay que conocerla. Todos en la compañía hicimos este test, sabemos qué nos guía, digamos, en comportamiento, y eso hace que cada uno se enfoque en lo que tiene que hacer. Yo creo que en general internamente el rol del líder es poner a la gente en donde mejor está, tanto para él como para la compañía, y desarrollarla para que pueda ser su mejor versión, digamos. Ya a nivel de liderazgo general, cuando uno habla de audiencias, de gente, de todo lo que vamos a compartir, creo que esta responsabilidad tiene que ver es con, en nuestro caso por lo menos, con ayudar a la gente. Porque cuando uno va teniendo impacto, lo que digas puede generar cosas buenas o no tan buenas. Uno puede ser un cizañero, como hay mucha gente que se encarga, gracias a su popularidad, digamos, de sembrar caos o de mandar mensajes de que estamos jodidos, de que este país nos llevó el diablo, de que todo esto es un desastre, que el gobierno no sirve para más, que todo esto no es que, y esto va creando un inconsciente colectivo de que estamos súper jodidos. Pues. Ese es un papel de lo que uno podría hacer. La otra cara es aprovechar ese liderazgo para decir, vamos a luz de esperanza. Porque hay mucha gente que se queja, pero mucha gente que propone soluciones. Entonces, nuestra gran misión, y yo la veo siempre así, es qué le podemos contribuir a la gente para que en este mar de pesimismo que vivimos, darle ideas a la gente. Decirle, mire, si usted hace esto, le puede ir mejor, ensáyelo. Venga, aquí le doy esta alternativa, mire esta reflexión, cuestione su negocio, la forma en la que vende. Es decir, darle oportunidades a la gente de que es que no solamente hay una voz. Entonces, volviendo al punto, creo que ya esa responsabilidad, en términos más masivos, digámoslo así, tiene que ver con cómo uno le contribuye a la gente a que su vida sea mejor. Y esa es la gran responsabilidad de todos los líderes, líderes políticos, deportivos, cantantes, ¿no? Cualquiera que sea. Yo entiendo la palabra poder en un contexto muy positivo y emocionalmente hablando. El poder es el hecho real de hacer que tú puedas hacer algo y que hacer que la gente pueda hacer algo. Y Franklin Delano Roosevelt, después de la Segunda Guerra Mundial, enuncia en su discurso de esa época una frase que también se lee o se ve en la primera película de la saga del Hombre Araña, que es: un poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál es tu poder? Yo creo que es, no sé, comunicar las cosas de una manera sencilla. Yo a veces, y cada vez que me paro en un escenario, sean 50 o 2.000 personas o 5.000, siempre uno es un instrumento.
Y yo creo que en ese caso, mi poder, yo lo pensaría así, es comunicarme con la gente. Yo leo la calle todos los días, leo estrategias de las compañías, cosas interesantes. Yo lo trituro y lo trato de transferir de una manera sencilla para que la gente lo pueda aplicar en su negocio, en su vida profesional, digamos. Entonces, yo creería que es eso, que es conectar con la gente para poderle entregar ideas inspiradoras, masticadas, para que luego su propio proceso logre recrear y seguir adelante. Astor Piazzolla, compositor argentino que en paz descanse, murió en el año 92. Fue el que transformó el mundo del tango en dos. Entonces él volvió sinfónico el tango y lo volvió universal como hoy lo conocemos. Y tenía una visión anticipada de lo que podía pasar con esas músicas, de ser una música muy tradicional a volver una música moderna, pero estoy hablando de los años 40 cuando eso pasa. Entonces lo tildan como de malvado con la música tradicional argentina. Y la tiró. Que se la tiró, ¿sí? Y él tiene una frase muy interesante que es, a mí me da particular risa la gente que se cree diferente. Uno nace diferente, decía él. Y yo siento que tú tienes algo de eso. Naciste diferente y naciste diferente desde ver las cosas con un sentido común muy humano y muy lógico y muy intuitivo, a pesar de que tienes mucha técnica porque has estudiado en el exterior y te has certificado en cosas que te hacen ser la persona que eres hoy. Y él también tenía otra particularidad, y era que, ahora que hablaste que uno es un instrumento, él componía a partir de saber quién iba a tocar cada instrumento en la orquesta. Entonces él decía, va a tocar David Gómez, voy a escribir una línea melódica y armónica para David Gómez. No era para el clarinete o para el piano, lo que fuera, sino era así. Porque tenía muy claro que la gente había que desarrollarle talento. Entonces yo veo mucho de Piazzolla en ti, en ese sentido. De decir a la gente hay que ubicarla en sus fortalezas y no en sus debilidades. Y que además hay que escribir una línea específica para esa persona para sacar el jugo. Todo esto para hacerte la siguiente pregunta. Las empresas hoy en día siguen pensando en cargos y cómo suplir un cargo, pero siento que ven muy poco en función del talento, es decir, quién es el que va a venir y cómo diseño ese cargo para sacar el mayor provecho de esa persona. ¿Tú cómo ves a las organizaciones hoy en el tema de desarrollo de talento? Yo creo que es difícil que uno logre transformar los cargos en función de la persona, porque digamos que hay cosas que tienen que hacerse. Entonces, para mí, no sé si se siga llamando así, pero es que hay funciones que tienen que ser ejecutadas. Ahora, que uno pueda darle un viso a la forma como se hace, dependiendo del que llegue, yo creo que sí. En lo que creo que fallamos más usualmente es en buscar la persona con esas condiciones para que se pueda desarrollar realmente con base en ese talento. Entonces, yo creo que a veces, primero, nos enfocamos mucho en la parte técnica, o en las competencias duras que hablas tú, que sepa hacer lo que necesito para este cargo, que sepa de contabilidad, o que sepa de logística, o que sepa cómo hacer este tipo de procesos, ¿no? O haya tenido experiencia en eso. Pero también creo que faltan las habilidades blandas de las que hablas tú mucho, de temas de comunicación, tema de, por ejemplo, encaje con la cultura de la compañía. Y he conocido casos de empresas donde casi que un filtro tanto más importante que la parte técnica es que su cultura, digamos, la cultura de la compañía encaje con la cultura de la persona. Porque hay personas que entran y chocan absolutamente con sus equipos, es porque el tipo dice, aquí sí se hace así, y si no, suerte, pero no reconoce que de pronto es una compañía un poco más paternalista de pronto, o de pronto donde la jerarquía se respeta más, donde la experiencia se respeta más. Entonces yo creo que, volviendo al punto en términos de talentos, creo que las funciones tienen que seguirse haciendo, de pronto se pueden dar algunos visos, pero creo que nos falta mucho y es donde uno puede profundizar para que se potencie la persona, hay un perfecto encaje, saber que exactamente esta persona encaja con la cultura que estoy buscando y con la imagen y con el entregable o el resultado que yo quiero darse. Muy interesante lo que dices de acoplarse a la cultura, estoy muy de acuerdo. Y mientras yo escribía mi musiconomía, me encontré con una biografía de JJ Telles. La escribió JJ Telles, pero es de Paco de Lucía. Y Paco narraba ahí su primera experiencia con Andy Meola y John McLaughlin con el jazz. No sé si sepas que Paco no leía música, no escribía música, y él hacía la música intuitivamente porque estaba dotado para eso. Pero dice que cuando se metió con Andy Meola y con esa música tan extraña como la nombró él, que era hacer jazz cuando nunca lo había hecho, le costó un trabajo increíble. Y que lo tuvo que aprender en el escenario, que nunca se vio con ellos antes, sino era en el escenario, y como que le dijeron a él, tome la guitarra,
y mire a ver qué hace y hagamos jazz. Y él no entendía de qué se trataba eso. Y la conclusión de él era, hay que vivir el jazz para entender el contexto y sacar lo mejor que uno tiene, porque yo me sentí el peor de todos. Siendo él el guitarrista que era, decía, me sentía como el peor en un contexto que no conocía. Pero ya cuando lo conocí, me volví el mejor improvisador. Y ahora amo el jazz, dice. Y con esto te quiero decir, hay dos cosas que propone Paco Lucía. Una cosa que hizo jazz a partir de un componente muy tradicional, que es el flamenco. Y dice, la tradición hay que mantenerla, pero no hay que ser testarudo ni obtuso para quedarse solo con la tradición, sino que hay que empezar a proponer cosas. Y Paco lo juzgaban mucho, igual que a Piazzolla, de se tiró el flamenco, ¿sí? Pero se lo tiró porque era la tradición, el hecho mismo de que esto tiene unos cánones y de ahí no nos salimos. ¿Qué tanto de tradición hay todavía en el marketing y en la parte comercial de las empresas? ¿Y hasta dónde debe la gente empezar a decir, soltemos un poco la tradición, que es muy importante, y llevarlo a un plano diferente, de evolucionar y de sentir que estamos cambiando y que hay que ajustarse a ese cambio? Yo creo que tal cual, Ricardo, creo que históricamente las escuelas de ventas fueron formadas en función de que se premiaba o se exaltaba a aquella persona que tenía la mayor capacidad de cerrar negocios. Para mí hoy el componente adicional en esta evolución ha sido de que ya eso no es suficiente si eso no le genera un bien al cliente. Porque antes el buen vendedor era el que vendiera a toda costa, ¿no? Casi una línea muy delgada entre decir promesas que no eran, sobreprometer, digamos, o exagerar beneficios de lo que vendiera, presionar psicológicamente a los clientes. Y por eso yo no estoy tan de acuerdo en estas teorías del neuromarketing y estas vainas, porque yo creo que esto es como presumir que el ser humano no tiene ningún criterio y es como pretender que uno puede manipular a los clientes para que compren. Entonces digamos que la escuela histórica, las tradiciones en ventas, en su equivalente era eso, era presionar al cliente, era hacer una serie de técnicas para irlo llevando a que la conclusión fuera la compra. Y yo creo que obviamente algunas de esas cosas funcionan, pero hoy en día lo nuevo, en tu analogía, es qué más le puedo resolver al cliente. Porque ahora hablábamos, lo que uno vende, lo venden muchos, pero si uno además piensa cómo lo va a usar, qué otras cosas necesita, qué desafíos para usarlo tiene, cómo vende mi propuesta dentro de la compañía y cómo yo le puedo ayudar, qué otros problemas u obstáculos hacen que su vida pueda ser mejor como empresario, como empleado de la compañía que compra, hacia allá van las ventas. Yo creo que lo nuevo que uno tiene que adoptar es eso, es vender soluciones. Y suena súper trillado, pero cada vez más los vendedores o las personas responsables de la gestión de ventas es cómo le asesoro al cliente para que él tome la decisión. Y a veces esa decisión no es mi producto, pero es que yo tengo que ayudarle a su problema, desafío, lo que él quiera hacer. La venta es la consecuencia. Esa creo que es la gran migración que tenemos ahora. Volvamos al tema del jazz. Digamos que seguimos hablando de Paco Lucía, que incursiona en el jazz, y el jazz tiene unos elementos que es la escucha colectiva, la escucha solidaria. En el jam session todos proponen y todos escuchan, y hay un alto nivel de riesgo y tal, pero también hay unos altos niveles de ego. Entonces una de las premisas del jazz es, si usted quiere hacer jazz, primero despójese de su ego y no se preocupe cómo usted está sonando, sino cómo está sonando el colectivo. ¿Qué papel juega el ego en estas relaciones donde tú hablabas del neuromarketing y el de pretender pues, que uno le puede manipular la mente a alguien para que compre y venda y tal? ¿Qué tanto nivel de ego hay versus qué tanto nivel de generación de valor hay? Y el ego lo quiero traducir como un acto realmente egoísta, casi que negativo. ¿Y cómo lo ves? El tema de estamos generando valor, es decir, yo genero valor y después facturo, o me preocupa facturar y por eso hablo de neuromarketing, PNL y las neurociencias y soy el gurú en XYZ. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que ha ido cambiando. Yo sí creo que hace 20 años había mucho más egoísmo en la venta. Creo que era lo único que importa es el resultado. Todavía hay compañías donde el jefe dice llegamos a la cuota, pase lo que pase y no me importa aquí para adelante. Hay compañías así. Pero creo que selección natural darwiniana finalmente se van a ir evidenciando porque los clientes tienen más opciones y tienen gente que sí se preocupa por ellos y se le va a poner mucho más difícil y ya dar descuento no va a ser suficiente. Entonces creo que sí, indudablemente queda algo de ego, pero también veo que ha habido una transformación y ya hay muchas compañías que de verdad están entrenando a sus equipos
para entender al cliente, para de verdad preocuparse. Pero como dices, es totalmente cierto y es difícil porque es pasar de pensar en mi beneficio en el otro. Y uno no está acostumbrado a pensar en el otro. Uno prefiere que el otro piense en uno, que reconozca las bondades de mi producto, la que estoy vendiendo, de la calidad de profesional que soy, etc. Pero creo que esto es despojarse de este ego y entender la realidad del cliente, porque solo en ese momento es que uno va a transformar el proceso comercial, tanto de compra como de venta. En el jazz también se habla de que el proceso es el producto, sobre todo cuando estamos hablando de improvisar. Improvisar implica tocar con otros que a veces no conoces y empiezas a darle vuelta a una obra hasta que sale algo. Y eso implica tener paciencia y tener una harta apertura de miremos a ver qué pasa. Las empresas de hoy en día hacen jazz o siguen siendo como muy clásicas en su estructura, muy sinfónicas, muy del control de cada instrumento, del sonido de cada nota, o digamos que están más abiertas a ver qué pasa. ¿Cómo las ves tú? Yo creo que es el mismo proceso, es decir, es muy difícil decir si estamos en un lado o en otro. Yo creo que tenemos compañías en todos los puntos, ¿no? Unas muy retrógradas, otras en la transición y otras que indudablemente ya han migrado. Pero creo que es parte del mismo principio que hablábamos ahora, y es que nos cuesta soltar lo que ya sabemos, ¿no? Las jerarquías. Bueno, por ejemplo, veo mucho que ya los cargos de la gente no es el gerente, director, sino líder, inspirador de no sé qué. Y bueno, por lo menos algo es algo, y es de que ya define el rol como algo distinto, como un coordinador, como alguien que articula un equipo y no solamente como alguien jerárquicamente que tiene que ver con esto. Yo creo que ha ido cambiando, creo que nos falta todavía, porque venimos de mucho de esta estructura. Ahí es donde las nuevas generaciones creo que sí van a empezar a cambiar un poco el tema del que hablábamos de los millennials. Yo creo que esto que no te tocó, y es que era esta veneración por los grandes directivos que llevaban muchos años, del doctor, sí señor, ¿no? Todo este protocolo empresarial, ya no lo ves hasta en los códigos de vestir. Ya no se usa tanto la corbata, ya la gente es un poco más relajada. Entonces creo que esta migración se va a ir dando y tiene que darse para que se construya mucho más jazz, porque creo que estamos dejando, no explotando grandes talentos en los equipos por simplemente seguir lineamientos, pero creo que en la medida que la generación se rejuvenezca, así nos duela a los mayores, va a ser muy positivo para las compañías. Te he visto y he tenido la fortuna de verte en los videos, de conversar contigo muchas veces y de verte en el escenario. Y tienes una de esas famosas habilidades blandas de las que hablamos en vivo, que son todas aquellas que tienen que ver con la emoción y con la forma como tú interactúas con los demás, que tienen que ver con el relacionamiento y la inteligencia emocional. Una de tus habilidades, más que una habilidad, es una virtud, que es el carisma. Tú te conectas con tu audiencia y conversas muy bien, desde cualquier nivel. Uno te lee y uno se siente conversando contigo, y uno te ve en el video y quisiera poderte hablar en el mismo video. Entonces, eso es una cosa que no sé si la tienes innata o la desarrollaste con la experiencia de subirte a un escenario y de conversar con la gente. Ese carisma que tienes me permite a mí preguntarte sobre las conversaciones. Es decir, ¿cómo conversas tú con tu equipo para sacar lo mejor de tu equipo cuando quieres crecer a 100 millones de usuarios que conecten con Bien Pensado de alguna manera? ¿Cómo conversas con ellos? Yo creo que para nosotros hay dos cosas fundamentales. Lo primero es que todo el mundo tiene que tener muy claro la meta, ¿no? Y suena obvio, pero a veces no todo la tenemos claro. La meta no solamente el número de personas o digamos, objetivos numéricos, sino como nuestra misión. Para mí es muy importante que la gente tenga claro el propósito de lo que hacemos, que es servir a los demás para que les vaya mejor en la vida, vendiendo mejor, digámoslo así. Si esa es la meta, todo lo que hacemos, cada persona de la compañía tiene que apuntar en alguna manera hacia allá. Y luego dentro de las conversaciones internas, creo que es fundamental la franqueza. Y es un poco lo que me caracteriza también, tanto en el escenario como fuera del escenario. Y es que si hablas conmigo soy igualito afuera que adentro. No hay ningún cambio. Bueno, afuera digo más vulgaridades. Pero digamos así igualmente espontáneo. Y eso es lo que yo quiero que siempre tengamos en nuestros equipos. Y es que la gente pueda decir lo que piensa, que la gente pueda expresar su punto de vista, que la gente pueda contribuir. Uno ya llega con la solución armada y es un error, y a mí me pasa a veces. Entonces trato también de que podamos nutrirnos, pero creo que en esencia es eso, es franqueza en la comunicación, que la gente se sienta cómoda y tenga la confianza para expresar lo que siente, y con frecuencia mi equipo está en desacuerdo de muchas cosas. Y va fantástico, pues porque si no, claro, o me evita cometer errores de pronto que no había visto, y porque es un colectivo que estamos construyendo. He sentido que es muy colombiano confundir la franqueza con
entre comillas, tratar mal o hablar grosero. Ujú. Digamos, cuando estuviste ahora en el mes de abril de 2017 en España, hiciste taller en España, no sé si a españoles, pero el español se caracteriza por ser franco. A mí nunca me ha parecido grosero, pero a los colombianos, algunos, no les gustan los españoles porque aparecen como groseros. ¿Cómo manejas esa delgada línea de la gente confundir franqueza con me estás hablando feo, me estás hablando mal, háblame con algo de vaselina, me está doliendo? ¿Cómo lo manejas tú? Sí, y además yo creo que es muy de nuestra cultura, ¿no? Uno se siente por todo. Y lo viví también, no solamente en España con españoles, sino en Argentina, por ejemplo. Los argentinos son absolutamente directos, un sentido del humor fantástico, pero si uno no entiende esta cultura, claro, uno empieza como, no, ¿qué me dijiste? Y yo creo que está más en uno, ¿no? En saber que finalmente las personas dicen lo que dicen de diferentes maneras. Ahora, sí creo que hay gente que lo hace para herir, y sí creo que hay gente que se excusa en decir, perdóname la franqueza, pero te Y se destrozó, desahoga. y es maleducación, me parece a mí. Yo estoy de acuerdo, creo que el decir las cosas directo, uno puede decirlas directo sin herir, digamos, o sin maltratar, más que herir, maltratar. Que no sea la persona, sino la situación. Y siempre tratamos de eso, ¿no? Es de que si uno puede decirlo directo, pero no necesariamente tiene que ir frente a la persona. Y uno entender que no es con la persona, que son las situaciones. Entonces, en la medida en que uno se enfoca en esto, creo que la gente tiene mucha más libertad. Y aquellos que nos expresamos directamente, también está mucho en la forma como uno lo hace, ¿no? A uno lo pueden destrozar y uno no darse ni cuenta, ¿no? Si te lo dicen de buena manera, digamos, ¿no? Y que en el fondo haya, es como un papá con sus hijos. Si hay amor detrás, se nota, ¿no? Por más difícil que sea el castigo, por más normas que toque poner, si finalmente hay amor, yo creo, y que las cosas salgan bien, el tema funciona. ¿Te ha pasado alguna vez que con un cliente te diga, eres demasiado franco para mi gusto, o nos gusta tu franqueza, te queremos acá por Sí. esa, precisamente por esa franqueza? Hasta ahora nunca me han dicho exceso de franqueza, al contrario, te diría, y es una cosa muy chévere. Yo venía del mundo corporativo muchos años, todo es súper cuadriculado, para todo hay un libro de cómo se hacen las cosas, uno no dice muchas cosas, todo es mucha política, ¿no? Sobre todo en multinacionales. Y cuando salí con este proyecto me costó mucho mostrarme. Yo soy súper payaso, o sea, yo soy fanático de Kiss, me disfrazo, toda la vida he dado lore, toda la vida he sido un payaso. Pero en la empresa era muy compuesto, porque decía, no, a mí me encantaba el pelo largo y así súper rockero, todo. Pero no como que decía eso en la empresa, no va. Cuando empecé este proyecto, yo empecé como, y normal, ¿no? A vestirse uno así, normal, porque de pronto lo ven a uno como todo gamín, qué pena, ¿no? Chan. Y empecé a relajarme, a decir, no, a lo mejor la gente es como uno. Y empecé a soltarme mucho en eso, en el modo de vestir, en la forma de hablar, en la forma de comunicar. Y terminé encontrando algo maravilloso, que es donde va mi mensaje, y es no temerle al ser uno mismo. Terminó siendo el gran éxito, creo yo. Y es porque nos sentimos identificados todos con aquellos que uno dice, uy, sí, por fin algo relajado. Entonces, cuando empieza a conectar esto con la forma en la que cuento las historias en las conferencias, a la gente le dicen, vas a una conferencia y la gente dice, no puede ser, ¿serio? Viernes en la tarde, no puede ser. Sí. Y entonces llego yo y les digo, mire, tranquilos que yo igual como ustedes sufro de déficit de atención profundo. Así que no voy a hacerles nada que yo no me aguantara ahí sentado. Y arrancamos todo el desparpajo que son nuestras conferencias. Pero es por eso. Entonces, digamos que, volviendo al punto es, ser uno mismo tiene grandes virtudes, y yo creo que esa espontaneidad, esta forma de ser y esta franqueza y esta honestidad en las relaciones cada vez más apreciada. Hemos conversado de diferentes temas a partir de lo que en vivo hacemos, que es el teatro, la música, el cine. ¿Qué tanto de arte, o qué tipo de arte, o qué lúdica de qué arte manejas tú en Bien Pensado para que las cosas salgan como están saliendo y puedas concluir lo que has concluido en esta conversación? Yo creo que hay dos elementos fundamentales, Ricardo. Uno, contar historias, y dos, la dramaturgia, que para mí es parte de lo mismo. Digamos, el contar historias es eso, es un poco como yo cada vez trato de redactar artículos o como hablo en un video, y es una historia de casos, de situaciones que explicamos. Somos storytellers, yo creo que todos en general. Ahora es que está de moda, pero creo que al final para uno es más chévere cuando le cuentan una historia a que le cuenten una teoría. Y segundo, la dramaturgia. Y yo creo que, yo personalmente, a mí me encanta, creo que debí haber estudiado actuación. Me encanta que la gente disfrute con eso, me encanta, entonces me disfrazo y hago pantomimas y me arrodillo y hago payasadas con la audiencia, que nadie lo espera por una conferencia, porque alguien dice, pues usualmente el de la conferencia es como así, que tiene un pointer así hartísimo,
Entonces creo que en estos elementos de los que trabajan ustedes, yo personalmente adopto esto. Y es siempre contamos historias en cualquier formato que estemos hablando de la gente. Y cuando es en vivo, usamos mucha dramaturgia, ¿no? Mucha actuación, digamos, mucha forma de contarlo. ¿Qué tanto improvisas en el escenario? Mucho. Es decir, si hay un guión, por supuesto, y el guión me lo dan las historias que tengo armadas, depende de cada audiencia, yo configuro un set de historias, digamos. Pero el mensaje siempre es la esencia del libro, lo que sea, pero la improvisación viene, por ejemplo, dada por la audiencia. Entonces, dependiendo la reacción de la gente, yo a veces interactúo más con la gente o le hago cierta pregunta, o cuando hago un chiste le digo, uy, te desperté, uy, qué pena, ¿no? ¿En serio? Así estamos de aburridos. Bueno, o si me toca después de almuerzo también hago algún tipo de cosa. Cuando fallan las cosas, que a veces, no sé, se va la luz, o a veces empezamos súper tarde, o a veces se interrumpió por alguna otra razón, o de pronto alguien del equipo, el presidente, se levantó a parar en la mitad y habló 10 minutos y me descuadró un poco el hilo, tocó volverlo a traer. Entonces digamos que hay muchas formas en las que uno, digamos, improvisa. Lo importante es tener claras las historias y el mensaje. ¿Cómo definirías improvisar? A nosotros en vivo nos encanta improvisar. Sí. A partir del teatro y de la música. Lo sé. No, magos para eso. Gracias. ¿Cómo defines improvisar? Para mí, improvisar es hacer las cosas de manera espontánea, pero teniendo claro para qué lo va a hacer uno, ¿no? O sea, no es hacer cualquier carajada, a ver qué sale, porque eso queda chueco y no cumple con su objetivo. Pero sabiendo que uno tiene que llegar allá es, bueno, ¿con qué elementos contamos? Vamos a armar lo que hay que hacer y sigamos adelante, ¿no? Para mí eso es improvisar, es no depender de que todo esté controlado, porque no siempre está controlado. Pero sí, aunque no esté controlado, poder dar, digamos, cumplir con el objetivo del mensaje o lo que uno quiera dar, creo que en parte es eso. Bien pensado, y sobre todo tú con tu libro Bueno, Bonito y Carito hablas mucho del tema de diferenciación. ¿Qué es lo que hace diferente Bien Pensado que tenga 50.000 personas en su audiencia en el boletín y 2,5 millones llegando? ¿Qué hacen diferente? Yo creo que es lo que te decía ahorita y es lo que tenemos en nuestra página, así como abriendo. Somos ridículamente prácticos. Ese es nuestro mayor diferencial. La forma en la que contamos las cosas. Porque si uno se pone a mirar, Ricardo, los temas de negocio son los mismos toda la vida. O sea, yo no he inventado nada. Lo que estamos cambiando es la forma de contarlo. En vez de contártelo de manera académica, te lo contamos con historias y te lo contamos con cosas reales y hacemos la cosa mucho más agradable, ¿no? Ese es el diferencial nuestro. Yo creo que la forma como contamos las cosas, como hacemos las cosas, como escribimos las cosas, es el lenguaje que utilizamos y la practicidad, la aplicabilidad. Siempre hay un ejemplo detrás de cosas básicas. No hablamos de grandes marcas en nuestras charlas nunca, pues, sino de la gente cotidiana. Y creo que eso le imprime un sello muy propio, ¿no? Hablabas ahora de que te gusta Kiss. Te gusta mucho y cuando hemos conversado te disfrazas de Kiss y todo ese rollo y te encanta. ¿Hay algo de Kiss en Bien Pensado? Hay mucho de Kiss. Entonces, si tuvieras que hacer un pequeño artículo de esos que están tan de moda, de 7 formas de hacer las cosas, o los 20 puntos que usó Disney para contar historias, o los 7 aportes que le dan Tom Hanks al ámbito empresarial, ¿cuáles son esas N cosas que le aporta Kiss para que Bien Pensado sea la empresa que son? Lecciones de Kiss. Ajá. Mira, hasta me miré por un artículo, buen dato. Varias cosas yo aprendí de estudiar a Kiss, además, que me leí muchos libros, que han escrito libros, sobre todo Gene Simmons, y muchos de sus shows. Los he visto en vivo en Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Las Vegas, y conozco mucho de su tema empresarial detrás. Lo primero es que ellos, cuando crearon su concepto de los maquillajes, por ejemplo, cerca del año 73, tenían claro que esto iba a ser un ícono, sin ser famosos. Registraron sus diseños de las caras, y fue la primera vez que a la oficina de registro de marca de Estados Unidos le llegó una cara, que decían, ¿cómo así que una cara? Sí, una cara. Primera vez en la historia. Entonces les tocó crear la categoría y entonces la lección a mí, por ejemplo, fue que no era solamente algo divertido, era cómo esto va a ser algo replicable. Hoy en día ganan más dinero por merchandising, claro, de que lo ves en los señor Cara de Papa, en Hello Kitty, en no sé qué, que por esto. Segundo, le metieron drama. Cuando empiezan a disfrazarse, y estaba este mito de que mataban pollitos, y eso que era pura paja además, la gente empieza a verlos como, ¿qué es esto? Entonces crean una teatralidad que en ese momento no estaba tan desarrollada. Digamos que había algunos pinitos, pero le metieron show al tema, que es un poco lo que yo quiero hacer.
que es por eso lo que traigo yo de Kiss a nuestro negocio, es la teatralidad, ¿no? Los íconos, marcas registradas, conceptos. Nuestras charlas o nuestros temas, los conceptos no se llaman diferenciación, eso lo hace todo el mundo. Servicio al cliente, todo el mundo hace lo mismo. Tienen marcas registradas, bueno, bonito y carito, te das que enamoran, tarará, porque es parte de la magia. Entendieron muy claro, digamos, que lo importante no es solamente lo que uno vende, sino cómo lo vende. Entonces, la música es muy buena, para que le guste, si no, pues tampoco. Pero más allá de la música era cómo te entrego la música, las historias detrás de la música y todo este halo. El Kiss Army, que es el club de fans de Kiss. Entonces crean un Kiss Army, que es toda la gente que vibra con la filosofía de ellos y con su teatralidad. Y es lo mismo, es como uno crea estas comunidades alrededor de una ideología y que vamos todos juntos avanzando. Entonces digamos que hay muchas cosas y admiro mucho además estos tipos de 60 y pico de años todavía en estas botas y que se cuelgan en los escenarios y atraviesan con unas vainas volando. Dice uno, es amar lo que hacen. Y estos aman lo que hacen, no les falta la plata, la tienen toda. ¿Por qué todavía se paran en escenarios a volar por encima de la gente? Porque les gusta. Si uno no ama lo que hace, Sí. mañana ya está aburrido. Entonces, esas son para mí algunas lecciones, digamos, de lo que Kiss es como ícono y como modelo de negocio, además. Yo acabo de escribir un libro, se llama Musiconomía. Luego, me encanta hablar de música y por eso los ejemplos que te he puesto es a partir de la música como músico. Y quiero preguntarte tú como conferencista, como generador de contenido, como gerente de una empresa o director de una empresa, ¿qué de la lúdica de la música, en lo que tú te has divertido haciendo música o recibiéndola, bailando, cantando, lo que fuera, puede ser pertinente para las organizaciones en donde digan, qué bueno traer músicos a la organización para que me solucionen cierto tipo de problemas? ¿Qué crees tú que podría caber de la música ahí? Yo creo que hay muchas analogías con la música. Creo que tiene varios elementos. Primero es que es universal. Es decir, independiente del tipo de música, creo que la música nos conecta a todos. Hay unos que les gusta más que a otros, pero creo que es un idioma universal, con lo cual es fácil de que la gente lo adopte. Segundo, creo que en cada una de las composiciones o de los estilos de música y de grupos o de, digamos, interpretaciones, hay analogías para diferentes partes de la organización. Igualmente se da como un líder tiene que llevar una orquesta, como en una compañía un líder lleva a su equipo de trabajo, que tiene que haber esta improvisación. Cuando las cosas no salen bien y se nos paró la planta y tenemos que entregar pedidos y nos van a matar los clientes, o cuando la competencia sale con algún evento. Digamos que hay muchos elementos que yo creo que se dan dentro de esto. Y particularmente para nosotros la música siempre está presente en todo lo que hacemos. Tratamos de que le metas emoción, porque no es solamente el mensaje. Estamos un poco ya cansados de que solamente nos den lo que hay que hacer, sino que sea de una buena forma. Y creo que la música además abre corazones para que conceptos entren a la gente y diga, chévere, entiendo, me llega más fácil y lo aplico. Pues no sé si quieras contarnos algo más. Te felicito porque no te veía como desde el mes de marzo y tenías una meta de X número de conferencias y la superaste como en un 40%. Tienes un 2018 también con muchas expectativas y con ideas nuevas, que es lo que me encanta de la relación que tengo contigo. Siempre tienes algo nuevo que decir. Entonces uno no te pierde. Contadorcito corriente, dice. Uno no te pierde como audiencia, digamos. Está uno muy pendiente de qué estás diciendo y te quiero felicitar y agradecer por esta conversación. Siempre será agradable conversar contigo detrás o frente a las cámaras. Muchas gracias. Si quieres decir algo más, pues bienvenido. No, muchas gracias a ti, Ricardo, por la entrevista. Felicitaciones por tu nuevo libro, ya lo estoy leyendo. Me ha gustado muchísimo, he aprendido mucho de vos y de todas las lecciones que hay con la música y creo que más personas deberían darle la oportunidad a nuevas formas de tener conocimiento, de cambiar conductas, de liderar equipos. Estamos un poco, yo creo, agotados de los métodos tradicionales. Ya se han probado y funcionan, tal, pero hoy yo creo que todos tenemos déficit de atención, todos. Yo un poco más que el resto, seguro. Pero si uno tiene este desafío en las organizaciones, la forma de manejarlo es justamente con metodologías diferentes. Y es donde yo siempre he visto el trabajo en vivo como una oportunidad muy chévere para las compañías de que sacudan un poquito a la gente desde otro ángulo. Ya tenemos el tradicional, ahora veámoslo uno diferente y creo que es una gran contribución. Así que de verdad muchas gracias y felicitaciones por todo este proyecto, hermano.